Y Pipe en la casa, ¿cuándo tiene que volver a la universidad? Ya le pareo la... ¿Seguimos? Sí, señor. Listo. Entonces decíamos que es clave cuando el autor nos dice allí, él dice lo siguiente, donde termina la primera oración, punto, dice el autor, preferimos el uso de la palabra equiparación y no igualdad por distintas razones. Ahí lo clave en el texto es esa expresión del autor, por distintas razones. Eso es lo clave ahí. Eso es lo que nos va a dar el autor, ¿sí? ¿Cuáles son las razones de lo que él está planteando allí? Entonces él empieza. En primer lugar, la noción de igualdad implica proporcionar los mismos elementos y en partes iguales a los sujetos. La equiparación implica que a cada sujeto se le da aquello que requiere para alcanzar las mismas oportunidades que otro. Punto. Esa es la primera razón. Ahora viene la segunda razón. Entonces, ¿cómo lo planteó el autor? En primer lugar. Porque si usted dice además, es la continuación de ese primer lugar, de esa primera razón, ¿sí? Además, si usted dice sin embargo, pues ya choca con el ejercicio, porque sin embargo es que está chocando con lo que el autor está planteando en la primera razón. Y si usted dice también, pues es porque está hablando de esa primera razón, o sea, está allí como alimentándola. Es decir, cuando usted conoce, digamos, el significado de la palabra también, de la palabra además, que son conectores de adición, entonces usted dice, caramba, está agregando, adicionando algo a esta razón del primer lugar. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso allí. Digamos, allí la respuesta es en segundo lugar. Esa es la respuesta. Y obviamente, pues allí también, con la explicación que damos, podemos allí engordar un poquito más el concepto. Pregunta allí la número 4. La escritura académica es una actividad compleja, pues implica el uso de distintas fuentes confiables de información, mecanismos de citación y estructuración de las ideas a partir de formatos específicos, es decir, tipologías. Punto. La escritura científica comparte, y note que ¿de qué está hablando en el primer párrafo? Yo veo allí dos clases de escrituras. En la primera oración, ¿de qué clase de escritura habla? De la escritura académica. ¿Sí? Entonces, note que son como unos pequeños allí avisos, señales, cositas, y a veces nosotros pasamos como tan de largo allí, ¿no? Entonces dice, la escritura académica es difícil, es compleja, se necesitan fuentes confiables de información, es decir, a usted digamos, le colocan ahí, le ponen un trabajito de hacer un ensayo, entonces dice el texto pues que implica el uso de distintos libros, fuentes confiables de información, mecanismos de citación, ¿sí? Cita a pie de página, cita textual, necesita usted estructurar las ideas, los párrafos, listo. Ahí le está hablando a usted de la escritura académica. Note que ahora el autor pasa a otra clase de escritura allí en la siguiente oración. ¿Cuál es? La escritura científica. Note que dice comparte. Entonces ya usted dice, caramba, así como es la escritura académica,
pues también puede ser la escritura científica, porque me está diciendo comparte. ¿Qué comparte? Entonces habla de el uso de distintas fuentes, que ya lo mencionamos, formatos textuales rígidos, ¿no? Y viene un conector ahí de adversidad, pero se diferencia de la escritura académica por su contexto de circulación y su propósito. Es decir, la escritura científica no es para todo el mundo, ¿sí? No es para todos. Entonces, dice allí el primer conector en la A, la escritura científica comparte exactamente. Ya nosotros podemos decir, pues No, exactamente señor. no, porque hay un pero, ¿no? La escritura académica de pronto es para todas las personas, pero la científica no, la científica allí es para algunos. La B dice, de modo similar, puede acercarse. Miremos la C, en primera instancia, ¿no? Entonces, ¿pero cuál será la segunda instancia? La segunda. ¿Sí? Por el contrario. Y miramos la D, la escritura científica comparte, por el contrario, el uso de distintas fuentes, pero esa la escritura académica la usa en la parte de arriba, ¿sí? Usted ve que la escritura académica dice que implica el uso de distintas fuentes. Entonces no podemos decir que la escritura científica comparte, por el contrario, el uso de distintas fuentes. Entonces ahí la respuesta correcta es la letra ¿Ve? La letra B. No. Correcto, la Sí. letra B. Comparte de modo similar. Hay unos elementos que comparte tanto la académica como la científica. Y hay, por supuesto, unas diferencias. Entonces, allí, digamos, son unos conectores como comparativos, porque hay dos clases de escritura. Número 5. El enamoramiento es un fenómeno biopsicocultural. Mira, ahí hay tres palabras: bio, vida, psico, que es como la mente, el alma, y la parte de la cultura. El enamoramiento es un fenómeno biopsicocultural. Seguimos leyendo. Sus manifestaciones pueden explicarse tanto desde el funcionamiento bioquímico del cerebro como desde las representaciones individuales y sociales sobre el amor que se construyen en las distintas culturas. Por eso es biopsicocultural. Entonces miramos la primera. El enamoramiento es un fenómeno biopsicocultural. Entonces sus manifestaciones pueden explicarse tanto desde el funcionamiento, bueno, etcétera. ¿Será la palabra entonces como una consecuencia? Como es un fenómeno biopsicocultural, ¿entonces hay una consecuencia? No. Miremos la B. El enamoramiento es un fenómeno biopsicocultural. Por otra parte, cuando nosotros decimos por otra parte, estamos cambiando de tema. ¿Sí? Ya es como nos brincamos a otro tema y nosotros vemos que ahí no se está brincando a otro tema, está tratando el mismo tema, está hablando ahí del amor, del enamoramiento, de la cultura, de lo que el muchacho, la persona tenga allí en el cerebro. La letra C, es decir, ¿será que el autor ya nos explica un poquito más lo que es ese enamoramiento como fenómeno biopsicocultural? Es decir, sus manifestaciones pueden explicarse de esta manera, así o asá. Y la letra D, de este modo, pudiera ser, pero es más cercano. Es decir, Correcto. Esa es allí la respuesta, porque es un conector explicativo. Viene el punto número 3. ¿Alguna dificultad aquí en estos textos? Profe, ¿fue que dijo? Profe Darío, ¿sí? En este ejercicio. No, en este me quedó mal el que les dije. Yo había puesto pues en segundo lugar sin darme cuenta de que estaba en primer lugar. Listo. De resto bien. En el siguiente ejercicio, ¿cómo nos fue? Donde dice de las, creo que es el de las comodidades. Mirar acá. Ese. ¿Cómo nos fue en este texto? Ya aquí está ampliando un poquito más, ¿no? O sea, un poquito más como de lectura crítica aquí de análisis. ¿Cómo nos fue con este texto?
Ahí hay varias preguntas que se relacionan con eso. A grandes rasgos, lo que el autor aquí quiere decir es que uno puede conseguir en la vida, ¿no? La persona puede conseguir o tener comodidades de dos maneras. Uno, pues ayudándose mutuamente, y la otra, dominando a los demás. Entonces el autor dice, pues como nosotros, si no existiera el miedo, pues lo mejor ahí el hombre se ve inclinado es a dominar a la sociedad. Entonces, digamos que las grandes sociedades y duraderas no, digamos que no han aumentado sus comodidades por, digamos, como por la ayuda mutua, la benevolencia, dice el texto, sino por el miedo mutuo. Eso es a grandes rasgos. Dice el texto, la pregunta: ¿qué función cumple la expresión sin embargo en el texto? Entonces, note que ya no nos están preguntando si usted está de acuerdo con el texto, si a usted le parece bien que los ricos, que los pobres, eso no se lo van a preguntar a usted. La pregunta es muy ahí concisa, ¿no? De acuerdo con el texto, ¿qué función tiene esa expresión allí? Sin embargo. Entonces ya usted sabe que sin embargo no es una palabra para aclarar, no es una palabra ahí para desmentir, sino que es una palabra ¿para qué? Para oponerse, ¿sí? Es un conector de adversidad, no es para cuestionar. Entonces mire que ahí podemos ganar tiempo, porque si usted sabe qué significa el conector, sin embargo, pues usted dice, no, este contrarresta las ideas, contrasta las ideas, o sea, yo hago esto, pero tal cosa. Fue al colegio, pero no entró al salón, ¿no? Se pueden ganar la vida de esta manera, pero hay otra manera. Entonces, si ya usted sabe el significado de sin embargo, casi que, me atrevería a decir yo, casi que sin leer las distintas opciones, usted puede marcar bien la respuesta. Y allí, por supuesto, pues es la letra C. Número 2, que son ejercicios como de pronominalización, uso de pronombres. En el texto el pronombre eso hace referencia acá, ¿a qué? Y vamos a regresar, profe, un poquito allí al texto para mirar a qué hace referencia el pronombre eso ahí. Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir, ¿a qué refiere la palabra eso? ¿Qué es lo que se puede conseguir dominando a los demás? Sigue diciendo ahí el texto. A las Comodidades de esta vida. Correcto. Entonces, ese es el uso de pronombres. Ese es el uso de pronombres. Eso es todo. Ahí la respuesta es la letra B. O sea, si nosotros manejamos cómo funcionan pues, los pronombres de cercanía, hay diferencia entre decir este, ese y aquel. Este es cercano, ese es un poquito más distante, aquel es más distante todavía. Número 3. ¿Qué función cumple la expresión por lo tanto en el texto anterior? Entonces usted busca, ¿no? Allí ahí dice, por lo tanto, ¿como qué? Como una... conclusión. Como una conclusión ya, ¿no? Entonces yo planteo una situación, entonces, de acuerdo con eso, o por esta razón ya, ¿no? Por lo tanto, entonces, si usted sabe qué función tiene esa expresión, pues usted allí puede responder. Entonces, por lo tanto, en el texto anterior, concluir la tesis que plantea el autor. Note que dice concluir la tesis, ¿no? Es concluir la tesis. O sea, ahí ya concluye la tesis que plantea el autor. Adicionar más información a la ya presentada. Expresar una relación de contradicción. No, pues ahí no se está contradiciendo nada. Relacionar que la afirmación planteada es el resultado de lo expuesto anteriormente. Él relaciona, ¿no? Que lo que está planteando ahora, él dice, por lo tanto, vamos a mirar aquí el texto. Él dice, por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades
grandes, ¿sí? Él plantea ya esa idea, como esa idea ya como la que él está allí dándonos a conocer. Entonces, digamos, no es tanto, aunque por lo tanto se refiere allí como a esa conclusión, pero él no está, note la trampita que hay en la pregunta, concluir la tesis. Él está planteando una tesis, pero la tesis por supuesto que es, sí, es más amplia. Entonces él no está concluyendo la tesis, son pequeños distractores que nos colocan allí en la pregunta. Entonces lo que él quiere es relacionar lo que está planteando anteriormente con lo que ya, sí, está diciendo ahora ya en esa afirmación final. El resultado, por lo tanto, es decir, consecuencia. Eso es por lo tanto. Si usted sabe qué significa ese conector, por lo tanto, que es un conector de consecuencia, usted lo relaciona con la palabra resultado. Esa es la respuesta allí. Y viene el último texto que habla de las corridas de toros. ¿Cómo nos fue en este texto? En términos generales, el autor está planteando allí, digamos, como esa dualidad, ¿no? Como esa situación que a veces los seres humanos somos, usando la palabra que él usa allí, hipócritas, ¿no? Él dice, estamos en contra de las corridas de toros porque están torturando y matando ahí al animal, pero si nos comemos el pedazo de carne. Es lo que sí, él está planteando. Entonces, para no leer ahí el texto por tiempo, vamos a mirar la siguiente, la primera pregunta. De las siguientes ideas, leamos bien la pregunta. La que se opone a la idea central defendida por el autor es, ¿cuál es la idea que se opone? Lo que dice el autor. Por ejemplo, miremos la B, porque yo imagino que ustedes tienen ahí las respuestas. El autor dice en su texto que las fiestas taurinas son un ritual de tortura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso lo plantea el autor allí en el texto? ¿Que las fiestas taurinas son un ritual de tortura? ¿Qué dicen, profes? Dice, Sí, señor. Sí, es ¿verdad? que en las corridas se tortura a muerte a un animal. Ajá, él dice eso. Él en la C dice que la crianza de animales es una acción hipócrita. Ahí. Él dice eso, ¿sí? Los criamos para montarlos o para comerlos. Eso dice él. O sea, esta es una idea que se opone a lo que él plantea al autor. No, porque eso es lo que le está diciendo. La tolerancia es el medio para superar el desacuerdo. Eso lo dice el autor. La tolerancia es el medio para superar el desacuerdo. Él dice eso, ¿sí? Y es una oración, mire ahí, la tolerancia consiste en no prohibir lo que no me gusta. Y él mismo lo dice en el texto, a él no le gustan las corridas de toros, pero él no lo prohíbe, ¿sí? No lo prohíbe. Él dice que a él no le gustan las peleas de boxeo, que no le gusta la prostitución, pero él dice, yo no lo puedo prohibir, ¿cómo hago yo para hacer eso? Entonces la idea que se opone es que las corridas de toros deben prohibirse. Él en ningún lado en el texto está planteando eso. Número 2. En términos generales, ojo cómo empieza la pregunta. En términos generales, cuando el autor usa la palabra pero en el texto, da a entender que, y si usted mira en el texto,
ahí están resaltados, ¿sí? En el texto. Si no estoy mal, bueno, no aparecieron resaltadas. Profe, en el primer renglón aparece ahí la palabra pero. Y más adelante donde dice la prostitución no me gustan, ahí hay más adelantico, arribita, hay más arriba, ahí está el otro pero. Entonces note que él está planteando allí esta situación. Él dice que está en contra de las corridas de toros, pero que también está en contra de que prohíban eso, por aquello de la moralidad, de la hipocresía. Él dice que no, pues digamos que pasa ahí, ¿no? Las peleas de boxeo, la prostitución, no le gustan, dice él, pero que tampoco pues prohíbe eso. Esa es la posición ahí del autor. En términos generales, cuando el autor usa la palabra pero en el texto, ¿qué da a entender él? ¿Que él se opone a las corridas de toros y a las peleas de boxeo? ¿Que él no tiene la capacidad para prohibir la prostitución y las corridas de toros? ¿Eso lo está diciendo él ahí en el texto? ¿O él está diciendo en el texto que aquello a lo que él se opone o no le gusta no es motivo de prohibición? ¿O él dice que la tolerancia se opone a la hipocresía? No, yo creo que podemos descartar de una vez la letra D. ¿En qué contexto está esa palabra pero? Él está planteando esas dos situaciones. No me gusta, ¿sí? No me gusta o me opongo a las corridas de toros, no me gustan las peleas de boxeo, pues me toca ahí como tolerar eso, pero no es para que prohíban eso. Entonces allí, mire que el pero, una palabrita sencilla que nosotros manejamos, que indica allí como oposición, adversidad, entonces nos lleva a responder esta pregunta. Allí la respuesta es la letra, ¿qué nos dice? ¿Quién nos ayuda? Segura, pero... ¿Ah? ¿O alguien nos quiere pues, hacer algún comentario con respecto ahí a la pregunta? Entre B y C. ¿Cuál? Él ¿Cómo la dice, C? el autor dice que él no tiene la capacidad para prohibir la prostitución y las corridas de toros. Esa es como la idea central de él. Estoy en duda entre B y C. Profe, y cuando él, digamos, la ve, ¿no? Vamos a mirar la ve. Okay. La idea central del autor es que él expresa que no tiene la capacidad para prohibir la prostitución y las corridas de toros. Esa es como la idea de él, la idea central, como su tesis. O él lo que está diciendo, hombre, o sea, ustedes prohíben las corridas de toros, pero se comen la carne. Hombre, ustedes hablan allá de decir que la prostitución o que las peleas de boxeo. Siempre es como la C. La letra C. Esa es. Muy bien. La letra C. Vamos a mirar la pregunta 3. Para el autor, las corridas de toros tienen su encanto y su horror. Eso usted lo encuentra en la parte final del párrafo, ahí del texto. La duda, note la pregunta, la duda en cuanto a esta apreciación tiene que ver con ¿qué? La duda. En el texto, el autor usa varias veces la palabra duda, pero mire que él las usa en un contexto diferente, ¿no? Él dice, por ejemplo, yo sé que el animal, pues puede, sí, o sea, ahí, digamos que él puede sufrir. Él dice, yo no pongo en duda. Allí como en la mitad del párrafo, él dice, yo eso no lo pongo en duda, dice el autor, que el animal pues sufre, ¿no? Pero él dice, yo pongo en duda es la conciencia plena de ese dolor. O sea, él dice, pues como yo no soy animal, pues yo no sé qué es el sufrimiento de un animal, porque nosotros decimos el animal sufre,
pero como yo no soy animal, ¿no? Pero note. Vamos a ubicar, profe, allí esa expresión del autor en la parte final, donde él dice, quizás en eso consiste su encanto y su horror. Si usted mira la pregunta, yo voy a leer aquí la pregunta, ya usted tiene que ubicarse en dónde está esa expresión. Mire que arriba él habló de la duda, ¿no? Él dice, pues yo no sé, yo pongo en duda el sufrimiento, yo eso no lo dudo, pero mi duda en relación a es cómo sufre un animal. Pero la pregunta dice, para el autor las corridas de toros tienen su encanto y su horror. O sea que no vamos a hablar de la parte de arriba, vamos a hablar es de donde está, ahí, su encanto y su horror. Ahí ya nos vamos a ubicar, ¿sí? El autor dice que las corridas de toros tienen como su gracia también, pero tienen como su misterio, su horror. La duda, dice ahora la pregunta. ¿Usted conoce algunos, si tiene por ahí a la mano, conectores de duda? Que expresen duda, conectores dubitativos. Ya, mire, la duda en cuanto a esta apreciación tiene que ver con qué. Entonces, profe, por favor, subrayemos toda esa oración allá arriba, subrayemos toda esa oración, toda esa, desde donde dice quizás, hasta horror ahí. No, más hasta horror. Ahí. Listo, profe, gracias. Entonces, mire, el autor está diciendo que las corridas de toros tienen su encanto y su horror. Vamos a leerlo un poquito más atrás. Dice, ¿cómo sabe? Ahí, ¿los criamos para montarlos o para comerlos? Olvidar esto es hipocresía. No voy a corridas, dice el autor. Ojo, mire, él no va a las corridas de toros y hay una razón. ¿Cuál es? Me parecen esas corridas de toros un espectáculo primitivo. Y note la siguiente palabra. Si usted conoce los conectores de duda, entonces de usted de una vez se ubica. ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿Cuál es la palabra? Quizás. Quizás. ¿Qué significa esa palabra? Es un conector. ¿Qué clase de conector es esa palabra? ¿Dubitativo? Es un conector de duda, ¿no? Por ejemplo, usted dice, digamos, quizás hicieron el trabajo, o sea, usted duda si los muchachos hicieron el trabajo o no, ¿no? Estará lloviendo, quizás hay una duda, o sea, pueda que sí, pueda que no, pero ahí queda la duda. Entonces, vamos a leer, mire la pregunta lo que dice. La duda en cuanto a esta apreciación tiene que ver con qué. Con la conciencia ya del toro, ¿en dónde está inmersa? Vamos a regresar, profe, aquí arriba al texto. Note, vamos a leer bien. Vamos a leer desde donde dice, me parecen un espectáculo primitivo. Vamos a mantenernos ahí. Más adelante. Ahí, profe, o sea, las dos oraciones esas. Me parecen un espectáculo primitivo hasta horror. Listo. La pregunta dice, para el autor, las corridas de toros tienen su encanto y su horror. No salgamos de ahí, de lo que está ahí resaltado. No vamos a salir de ahí. Ya el resto, digamos, no nos interesa. ¿Sí? Ya el resto no. ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Qué es lo que dice el autor? No nos salgamos de ahí, ¿no? De lo que está resaltado ahí. Miremos eso. Leámoslo bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor? ¿Cuál es la afirmación que él hace? Que le parece un espectáculo primitivo. Bueno, uno. Ahora, quizás en eso consiste su encanto y su horror, que es la pregunta que nos están haciendo, ¿sí? Quizás en eso consiste su encanto y su horror. ¿Qué está reconociendo ahí el autor?
el autor del texto? ¿Qué está reconociendo él? Note la pregunta. Para el autor, las corridas de toros tienen su encanto y su horror. ¿Qué reconoce el autor ahí? ¿El sufrimiento del animal? No. Vamos a Como leerlo que las bien. corridas ni son buenas, como si, digamos, son buenas, pero son malas. Es correcto, o sea, que las corridas de toros tienen su gracia, pero que también son como escalofriantes, ¿no? Miren, lea el punto 3, léalo bien. Para el autor, ¿no? Para el autor. Las corridas de toros tienen su gracia, su encanto, pero también Tragedia. tienen su horror, ese lado escalofriante. ¿Estamos de acuerdo, sí? Sí, señor. Listo, hasta ahí vamos, ahí vamos. Entonces viene la pregunta. La duda que hay en cuanto a esa apreciación que él establece de que las corridas de toros son graciosas, tienen su parte fea. ¿Cuál es la duda? Él dice, la duda que hay en cuanto a esa apreciación tiene que ver con qué. Vamos a regresar al texto. Otra vez de donde dice, me parece. Él dice, quizás en eso consiste su encanto y su horror. Entonces él dice, las corridas de toros pues son bonitas, pero también son muy desagradables. Es una realidad para el autor. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Profe, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Note cómo empieza esa segunda oración que está resaltada. Quizás, o sea, probablemente en eso consiste que eso sea bonito y feo a la vez. Esa palabra quizás nos está diciendo que el autor tiene una duda. Él tiene una duda. Y la duda se relaciona con la gracia y lo feo de las corridas de toros. Mire que de ahí no nos estamos saliendo de lo que está resaltado allí. Él tiene una duda, quizás en eso. Entonces avancemos en la pregunta. La duda en cuanto a esta apreciación tiene que ver con qué. Volvamos, profe, un poquito más atrás y miremos ese pronombre que aparece allí. Quizás en eso, mire ese pronombre, eso. Entonces viene una pregunta aquí pues obligada. ¿A qué hace referencia la palabra eso? Y nos da la clave para responder la pregunta. Quizás en eso. ¿A qué se refiere eso? A que la corrida de toros es un Aquí las espectáculo. corridas son, Un espectáculo primitivo. Entonces dice el autor, hombre, las corridas de toros, eso existen desde siempre, desde la antigüedad, eso es algo primitivo. Y dice el autor, probablemente en eso, en ser primitivos, en ser primitivo ese espectáculo, pues ahí es donde está la gracia y lo feo de eso. ¿Cuál es entonces la respuesta a la número 3? Para el autor, las corridas de toros tienen su encanto El y su origen de horror. lo antiguo. Correcto. La duda en cuanto a esta. Note que mire, dice la pregunta, la duda. Y si usted relaciona la palabra duda con quizás, entonces usted dice, ah, aquí está la respuesta. Es un asunto, como decíamos en la primera sesión, de prepararnos para leer. Prepararnos para leer. Porque usted puede decir, es que allá en el texto dice la conciencia plena, el dolor del toro. Pero no, o sea, no estamos ubicados allí, sí, en el contexto preciso de la pregunta. Número 4. En las corridas se tortura a muerte a un animal. ¿Es la tesis de quién? ¿Del autor del texto? No, es de quienes están en contra de las corridas de toros. ¿Y por qué nosotros, profe, sabemos que esa es la respuesta? Porque el autor está diciendo, o sea, él presenta eso, ¿sí?
de que allá se presenta, se tortura a muerte un animal, pero que realmente no se sabe lo que él siente, y pues no es algo propiamente de él, porque él dice que es como de doble moral, ¿no? Que se mata el toro, pero que de todas maneras se come la carne bien sabrosa. Ajá. Entonces no es la No te- apreciación de él, sino que es algo que él dice. Allá están diciendo que sí, que se tortura a un animal. Ahora, profe Darío, vamos a mirar esa expresión como vos lo planteas allí. Allá están diciendo. ¿Quiénes? Vamos al texto. Vamos al texto. Donde dice ahí más abajito ahí. Digamos, bueno, leamos desde ahí. Tolero las peleas ahí, más bajito. Bueno, vamos a leer aquí, profe Darío, aquí donde dice tolero las ahí. Tolero las peleas de boxeo o la prostitución, dice, no me gustan, pero tampoco las prohibiría. El argumento, vamos a leer desde ahí. Vamos a leerlo hasta ahí. Note. Ahí está la respuesta a esta última pregunta. El argumento, la tesis, pues, más fuerte de los antitaurinos. ¿De quiénes estamos hablando allí? De los taurinos, los que les gustan las corridas. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? De los que no les gustan De las los que no corridas. les gustan las De corridas. los que no les gustan las corridas. No. Leámoslo bien. El argumento más fuerte de los antitaurinos. Entonces, ¿de quién estamos hablando ahí? Los que están en contra. Ah, mire. Ah, los que no van. ¿Vio? El argumento más fuerte de los antitaurinos. Estamos hablando de los antitaurinos. ¿Quiénes son los antitaurinos? ¿Los que no les gusta o los que están en contra? Usted tiene un documento allí que es de prefijos, de etimología griega, ¿verdad? Y usted revisa, anti significa contra, no que no le guste, que es diferente. Entonces nota que dice el argumento más fuerte de los antitaurinos, es decir, de los que están en contra de la corrida de toros, es que en las corridas se tortura a muerte a un animal. Entonces, ahora sí, vamos allá a la pregunta. Note. Hay un elemento importantísimo en la formulación de la pregunta número 4. ¿Cuál es ese elemento? Un signo allí ortográfico. ¿Las qué? Las comillas. Las comillas. Quiere decir que posiblemente esa expresión seguramente no es del autor. ¿Verdad? No es del autor. Por eso está entre comillas. En las corridas se tortura a muerte a un animal. ¿Es la tesis de quién? Ya lo acabamos de leer. Dígalo usted ahí en una sola palabra. ¿De quién? ¿Es la tesis de quién? Que están en contra. Una sola, de los antitaurinos. De los que están en contra. Muy bien. Entonces ya, del autor del texto, no, pero está entre comillas. Porque allá dice el argumento de los que están en contra. O sea, no es del autor del texto. De a los que no les gusta el maltrato del toro, no habla de gusta. Mire la palabra anti, significa contra. Esa es la tesis con que se pretende legislar sobre la... Esto no está hablando de eso. Es la tesis de quienes están en contra de las corridas de toros. ¿Respuesta correcta? La D. La letra D. Entonces, Profe. mire que el ejercicio... Sí, señor. No, profe, que le iba a decir, ya hasta que se corta la llamada, queda menos de 1 minuto, entonces voy a generar la otra porque es que necesito salir un momentico urgente, dejo todo aquí grabando, compartiendo, para que usted comparta pantalla y continúa, profe. Listo. Entonces voy a terminar, Listo, porque ya profe, falta sí, menos de 1 profe. minuto para poder hacer eso, y por favor se conectan rápido, tengo que salir urgente, ¿listo? Listo. Listo. Profe, sí, muchas gracias.